Hola, soy Gonzalo Sapitier, traumatólogo especialista en cirugía artroscópica y lesiones deportivas, y hoy quería hablaros de un tema un poquito específico como son las lesiones del ligamento cruzado anterior en el niño. Y quiero hacer un poquito hincapié en este tipo de pacientes porque el manejo, sobre todo a la hora de la intervención, es algo diferente al tratamiento del adulto y hay que prestar especial atención a determinados detalles, y creo que es importante que los que sois padres, o incluso si lo estáis viendo y sois algún niño y habéis tenido esta lesión, pues seguramente lo podéis llegar a entender y comprender un poquito mejor vuestro problema. Bueno, ¿qué peculiaridades tiene el ligamento cruzado anterior en el niño? Pues el ligamento cruzado anterior en sí mismo no tiene muchas peculiaridades. Lo que tiene peculiaridades es el tratamiento quirúrgico. La lesión en sí no difiere mucho de lo que es el adulto, ni el mecanismo lesional, ni la exploración física, ni el diagnóstico. Todo es muy parecido. O sea, suele ser un niño pues, que haciendo deporte ha tenido un gesto fortuito de torsión de la pierna, ha notado un chasquido, se ha producido un derrame y eso le ha dejado una inestabilidad de rodilla. ¿Qué situaciones particulares se dan en este tipo de pacientes? Pues bien, lo que ocurre es que una vez que te rompes el ligamento cruzado anterior, independientemente de la edad, lo que da lugar es una rodilla inestable. Una rodilla inestable a la larga deteriora la rodilla. Hay un dicho que dice que la lesión del ligamento cruzado anterior es el principio del fin de toda rodilla, ¿no? Porque esa inestabilidad va lesionando los cartílagos, los meniscos, y si se produce a muy corta edad y encima la persona o el niño o el chaval quiere hacer deporte durante mucho tiempo y deporte de intensidad, pues aunque la inestabilidad la vaya compensando, trampeando con masa muscular o bueno, mal llevando la lesión, a la larga va a originar problemas ya no solo de ligamentos, sino de otras estructuras que va a haber que reparar. Por lo tanto, el largo plazo que tienen por delante estas lesiones cuando se producen en el niño, o bien el hecho de que decir, bueno, pues como eres un niño y la técnica que hay que realizarte, pues bueno, puede dañar el cartílago de crecimiento, vamos a esperar 5, 6, 7 años a que dejes de crecer para operarte. Eso también para los niños es muy frustrante, porque está en una edad que lo que quieren es jugar, saltar, correr, ir, venir, y habiendo técnicas de muy poco riesgo y que van a solucionar el problema del niño, creo que es bueno insistir en este vídeo para que al menos conozcamos las posibilidades. Bueno, como íbamos diciendo, bueno, el ligamento cruzado anterior, lo hemos hablado en vídeos anteriores, es esa estructura ligamentosa que está dentro de la rodilla y que la estabiliza e impide que se nos vaya o haya un movimiento de desconexión entre el fémur y tibia cuando hacemos un giro o un cambio de dirección. Esa fundamentalmente es la función estabilizadora del ligamento cruzado. Ya hemos dicho un poquito cómo se lesiona y qué clínica produce. Da lugar a inestabilidad, derrames, chasquidos y una exploración física compatible, que también ya la hemos visto en varias ocasiones en varios vídeos del canal, cuando hemos hablado del ligamento cruzado del adulto, cuando hemos hablado de la luxación de rodilla. Fundamentalmente, como explorador o como cirujano, lo que haces es ver si hay una excesiva movilidad de la tibia con respecto al fémur, si hay una excesiva traslación anterior cuando haces las maniobras exploratorias, o si hay una inestabilidad rotacional, que el fémur se desencaja con la tibia cuando lo exploras. Eso te va a dar el diagnóstico. Luego además te puedes apoyar en pruebas de imagen como puede ser la resonancia nuclear magnética. Pero donde yo quiero ir sobre todo es a la hora del tratamiento. Las opciones son dos, por tanto, en un niño, y luego depende mucho de la edad. Sobre todo la mayor dificultad que tenemos como especialistas es cuando es un paciente por debajo de 10 años. ¿Por qué? Porque las fisis están muy abiertas, el potencial de crecimiento es muy alto y las técnicas que reparan el ligamento cruzado anterior son técnicas que atraviesan el hueso del fémur y la tibia, y por tanto nos obligarían en muchos casos a pasar alrededor a través de esa fisis, y podemos alterar ese cartílago de crecimiento y por tanto provocar alguna alteración en la forma en la que va a crecer ese U, no tanto en la talla final, sino puede provocar alguna alteración en el crecimiento de
de esa extremidad de la tibia o del fémur, que no suele ser muy grande, muy exagerada. O sea, no hay tampoco que tener un pánico a que, bueno, mi niño lo van a operar de ligamento cruzado y va a quedar con la pierna, pues bueno, completamente deforme. No, no es tanto eso, pero bueno, cuando hacemos una técnica quirúrgica en un niño queremos que no quede ningún tipo de secuela ni por asomo. Pero sí que hay un porcentaje cuando se realizan ligamentos cruzados en niños muy pequeños que puede ocurrir. Por lo tanto, por niños menores de 10 años con fisis o cartílago de crecimiento muy activo, lo que se hace son técnicas que no tocan las fisis en absoluto. Es verdad que no son técnicas tan habituales ni técnicas que estabilicen la rodilla tan fuerte como lo hacen en el adulto. Son unas técnicas un poquito especiales, pero se pueden hacer cuando el niño está muy incapacitado para realizar deporte y sobre todo con vistas a prevenir lesiones asociadas en el futuro de menisco, de cartílago, etcétera, si ocurre una lesión de un ligamento cruzado, vamos a poner un niño de 7-8 años. Ahora bien, lo ideal en estos niños quizás sería esperar a que sean un poquito más mayores, que tengan 11-12 años, donde ya sí que se pueden realizar técnicas más parecidas a las del adulto y por tanto con una estabilidad de la rodilla mucho mayor y por tanto solucionando el problema de forma definitiva. Cuando ya el niño tiene 12 años, entre los 12 y 14 en el niño y menos problemático en la niña, porque la niña todos sabemos que las niñas desde el punto de vista esquelético maduran antes que los niños y cierran las fisis y dejan de crecer a una edad más temprana. Por lo general, a los 15-16 años las niñas ya no crecen más, mientras que los varones hacia los 17-18 es cuando van a completar su crecimiento en altura. Por lo tanto, a los 12-13 años ya se considera que se puede hacer una cirugía bastante segura en un niño de ligamento cruzado sin riesgo de producir alteraciones en la fisis. Hay que tener en cuenta una serie de detalles técnicos para minimizar ese riesgo, pero en general se pueden hacer técnicas a grandes rasgos parecidas a las del adulto. El cartílago de crecimiento del niño, si vemos aquí una imagen en primer plano, te voy a pedir, Sergio, ahí está, perfecto, que me des una imagen. Más o menos el cartílago de crecimiento del niño está a este nivel en el fémur, vendría a ser como una línea que se ve en la radiografía, como si tuviera el hueso partido, y en la tibia va a estar más o menos a este nivel. En nuestras técnicas de ligamento cruzado, ¿qué es lo que se hace? Pues generalmente se hace un túnel. Esta es la parte externa. Generalmente se hace un túnel que viene desde la parte medial de la tibia, que entra por aquí y sale por dentro de la rodilla, por aquí dentro, y luego otro túnel que entra por dentro del fémur y sale por la parte de súpero externa. Pues bien, esos túneles, como podéis imaginar, van a atravesar el cartílago de crecimiento. Se han hecho muchos estudios al respecto y se ha visto que alrededor de los 12 años y más o menos peligro en la niña, es seguro atravesar esas fisis sin riesgo de que se produzcan alteraciones de crecimiento de esos niños. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle técnico de hacer los túneles algo más centrados, de no poner hueso dentro de esos túneles, sino poner solo tendón, los tendones isquiotibiales, por ejemplo. También a la hora de fijación no hay que meter los tornillos con los que fijas este tendón que pones para sustituir el ligamento, no hay que meter el tornillo en la zona donde está el cartílago de crecimiento. O sea, hay una serie de detalles técnicos, pero que por otro lado te permite hacer una técnica muy similar a la del adulto. En definitiva y en resumen, el objetivo de este vídeo es eso, que las lesiones del ligamento cruzado en el niño ya no es el paradigma que había en los años, hace 15 o 20 años, de que no, eso no se puede operar porque hay muchísimo riesgo de alteraciones de crecimiento en el niño de por vida y hay que esperar a que deje de crecer hasta los 17 años, porque eso también genera problemas. Como decía, si tienes una lesión a los 11, 12 años y el niño al final va a ser activo sí o sí, por mucho que le intentemos frenar, va a dar lugar a menudo a lesiones asociadas y cuando le quieras operar a los 17 va a tener lesiones de menisco, de cartílago y es fácil que el pronóstico de esa rodilla sea peor que si hemos reparado el ligamento cruzado a partir de los 12-13 años, que como decíamos, repito, es seguro o bastante seguro realizar una técnica muy parecida a la del adulto, reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Por debajo de los 12 años, allá sí que hay que intentar hacer técnicas que no toquen las fisis, que también se pueden hacer, un poquito más específicas. Ahí sí que os recomiendo un especialista
de cirugía del deporte, cirugía artroscópica, que realmente, bueno, pues tenga un poquito en cuenta esos detalles a nivel del cartílago, crecimiento del niño, pero gente con experiencia. Por suerte en España tenemos muchísimos cirujanos que son capaces de realizar con éxito, y muchos centros de traumatología donde solo se tratan niños y donde se pueden realizar este tipo de intervenciones con seguridad. Simplemente como último apunte, deciros que en determinadas circunstancias los niños, por las características de su hueso, a veces no se rompe el ligamento, sino lo que hace el ligamento se arranca del hueso. Bueno, eso es una situación muy concreta en la que se puede reinsertar el ligamento, es decir, no lo tienes que sustituir por un tendón como se suele hacer, los tendones de la pata de ganso, el tendón rotuliano, etcétera, sino lo que haces es volver a reinsertar esa pastilla de hueso que se arranca con el ligamento y lo vuelven a poner a hueso. Esto es relativamente frecuente en los niños, el que el ligamento, insisto, arranque un fragmento de la tibia, y en esos casos se puede realizar la reinserción, el volver a poner el ligamento en su sitio pasando unos hilos que se tunelizan a través de la tibia. Es lo que se llama una avulsión de la espina tibial, y es como decíamos, una lesión típicamente infantil, aunque también se pueden dar en el adulto, e incluso también se pueden dar el ligamento cruzado posterior. También ocurre este tipo de lesión, aunque esto es mucho menos frecuente y técnicamente es un poquito más exigente desde el punto de vista quirúrgico. En cualquier caso, el pronóstico de estas técnicas quirúrgicas son excelentes. El tratamiento conservador, pues si no da mucha inestabilidad, se puede hacer y esperar a que crezca más el niño, pero si es una rodilla muy inestable y es un niño muy activo, y sobre todo a partir de los 12 años, yo recomiendo la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, intentando tener en cuenta todos esos detalles técnicos que la cirugía en el niño va a requerir. Y como decía, el pronóstico excelente, y son niños que se recuperan para la vida normal, la vida activa y la vida deportiva sin ningún tipo de problema, y en la mayoría de los casos sin secuelas a medio o largo plazo durante muchos años. Bueno, pues esto es todo lo que quería matizar sobre la cirugía del ligamento cruzado en el niño. Espero que os haya parecido interesante, y si vuestro hijo o vosotros mismos estáis en esta situación, pues espero haberos aclarado muchas dudas y que os haya sido de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo.